Bienvenidos a otra sesión de su materia de auditoría, eh, el área de especialización contable y auditoría. En esta oportunidad vamos a dar una pequeña disertación sobre lo que son los papeles de trabajo, que en el orden del programa es la unidad 3, pero pues vamos a retocarlos o a conversarlos posterior de haber hablado de la unidad 4, que era el riesgo de la auditoría, porque los papeles de trabajo van a ser elementos de apoyo que van a permitir minimizar esos riesgos de auditoría. Y bueno, definiendo lo que son los papeles de trabajo en auditoría, podemos decir de que son aquellas cédulas, documentos que obviamente son elaborados por el auditor u obtenidos por él durante el transcurso de cada una de las fases del examen o auditoría. Son la evidencia, los análisis, comprobaciones, verificaciones o las interpretaciones que se va a fundamentar el contador público para dar su opinión y juicio sobre el sistema de información que está examinando. También constituyen un medio de enlace entre los registros de contabilidad y la empresa, que se está sujeta a revisión o a examen. Y eh, también va a permitir enlazar la información que va a proporcionar el auditor luego que culmine su trabajo de auditoría. Algunos papeles de trabajo son elaborados por el propio auditor y se denominan cédulas. Otros son obtenidos por medio del cliente o por terceras personas, cartas certificadas, estados de cuenta, las confirmaciones. Pero al constituirse en pruebas o elementos de comprobación fundamental para emitir la opinión, se van a incorporar al conjunto de evidencias que constituyen en general los llamados papeles de trabajo o working papers. Este, la importancia fundamental o finalidad de los papeles de trabajo básicamente es permitirle que el contador público efectúe una auditoría a los estados financieros y que pueden relacionarse, pues, que me permita proporcionar evidencia al trabajo que se está realizando y los resultados que voy a obtener sobre dicho trabajo. Suministrar aquella base para los informes y opiniones que el auditor independiente o el revisor fiscal va a emitir. Me va a constituir una fuente de información concerniente a detalles de saldo de cuentas, rubros de los estados financieros y otros datos obtenidos en relación con el examen para efectos posteriores a la realización del mismo, como para futuras auditorías. Me va a facilitar los medios para la revisión de los supervisores, de los jefes, de los organismos gubernamentales u otros contadores que van a determinar la eficiencia y la efectividad del trabajo que se está realizando y las bases que van a respaldar las conclusiones expresadas y probar a la vez que el trabajo se ha realizado con una calidad profesional de altura y de primera. Y por supuesto va a ayudar al revisor o al auditor a la conducción o desarrollo de su trabajo en sí. ¿Qué va a contener estos papeles de trabajo? Bueno, estos papeles de trabajo van a contener los productos del sistema de información financiera que están sujetos a revisión o a examen, desglosados, por supuesto, en una mínima unidad de análisis y que me va a permitir verificar las técnicas y procedimientos que el auditor aplica o va a aplicar y la extensión de la prueba que él va a realizar o el alcance de la prueba y los resultados de esas técnicas y procedimientos como confirmaciones de tipo interno o de tipo externo y las conclusiones que obtuvo en cada una de esas áreas examinadas, llámese efectivo, inventario, propiedad, planta y equipo o cualquier otra unidad. Por lo tanto, los papeles de trabajo van a estar constituidos por un programa de trabajo, que es lo primero que se debe hacer, unas planillas con análisis y anotaciones obtenidas de la entidad, de la organización, de la empresa, las cartas de confirmaciones que el auditor autorizado por el cliente
vamos a enviarles a terceros para obtener alguna respuesta. Las manifestaciones obtenidas de la compañía, manifestaciones de que si ellos te certifican de que no hay un juicio, que no sobre la compañía no está cayendo en ningún procedimiento en la que haya sido sujeta o vista o involucrada y que pueda tener un desenlace desfavorable para la compañía y que pueda repercutir desde el punto de vista financiero para ella. Los extractos de documentos, las conciliaciones bancarias, registros de la compañía, las planillas con comentarios preparados por el auditor o revisor fiscal, los memorandos preparados por el auditor o revisor fiscal para exponer algunos hechos o puntos de atención que sean de importancia para los socios, para los gerentes, para los administradores, para la toma de decisiones y que a su vez complementan esa información eh, financiera y no financiera. Y todo eso en su conjunto es lo que van o lo que vamos a llamar como contenido de los papeles de trabajo que debemos tener. Hay, por supuesto, eh, unos eh, tipos, por así decirlo, de papeles de trabajo, de ajuste y de reclasificaciones que me van a permitir llevar de mejor manera y tener un mejor control sobre mi situación. Pues vamos a, por supuesto, que estos papeles de trabajo deben adecuarse a cada caso en particular. No debemos sacar papeles de trabajo como sacamos pan en series de formas iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque la compañía, así sea del mismo rubro, del mismo ramo, va a tener particularidades propias del, de la región, de la empresa en sí, de los socios. Entonces no podemos tener, eh, si bien es cierto, debemos tener una guía, una hoja de ruta básica estándar, pero cada empresa se le debe tomar las particularidades del caso. Porque tienen características que le van a ser distintivas de una de otra y que van a servir de soporte para demostrar que los estados financieros y otra información sobre los que el auditor independiente o el revisor fiscal está emitiendo su opinión concuerden con los registros contables de la empresa y que han sido conciliados a su vez con ellos mismos. Los papeles de trabajo van a dejar expreso que la auditoría ha sido planteada mediante el uso de planes y programas de desempeño y los mismos asistentes o ayudantes han revisado y supervisado en forma adecuada. Por eso es que los papeles de trabajo es una evidencia y respaldo para el auditor de que el trabajo se ha hecho de la mejor manera o de la forma más razonable posible. También deben demostrar que la eficiencia del sistema del control interno de la compañía ha sido revisada y evaluada para determinar el alcance y la oportunidad de las pruebas a las cuales se limitaron los procedimientos de auditoría. Todo eso va concatenado, relacionado en sí. El respaldo o soporte de los papeles de trabajo para cumplir con los requisitos que hemos mencionado va a tomar varias aristas o varias formas que podemos mencionar: las anotaciones, los cuestionarios, los programas de trabajo, las planillas sobre las cuales deberá permitirse la identificación razonable del trabajo realizado por el auditor independiente o revisor fiscal. ¿Por qué? Porque esas anotaciones, cuando uno está haciendo entrevistas al personal, eso te permite tener una idea más clara sobre qué es la organización, los cuestionarios, las respuestas que te dan a esas personas que tú le haces o le aplicas esos cuestionarios, también te ayuda a fortalecer o a fundamentar el criterio que te va a ayudar a guiar para realizar ese trabajo de auditoría. El programa de trabajo, pues, es el ABC para tener la mejor eficacia y de manera ordenada la realización de tu trabajo y que pues puede estar siempre abierto o sujeto a algunos cambios propios de la dinámica organizacional y que no impida el desarrollo del trabajo de la empresa, pero que tampoco limite la actuación de ustedes como auditores independientes o revisores fiscales. Los papeles de trabajo por el uso, de acuerdo a su utilización en una auditoría, normalmente en el periodo examinado o en varios periodos, se va a clasificar
en archivo de auditoría y archivo permanente de auditoría. ¿Qué quiere decir con esto? Cada año que tú hagas una auditoría, pues tú vas a tener tus papeles de trabajo sobre la auditoría del estado financiero que revisaste. Por ejemplo, estamos revisando ahorita año 2020, vamos a tener nuestros papeles de trabajo del año 2020. Sin embargo, hay unos archivos que llamamos archivos permanentes, que son informaciones que año a año van a estar allí. Por ejemplo, las actas constitutivas, las modificaciones de las actas, los libros de accionistas, de asamblea, las copias, eso va a estar permanentemente año a año porque en teoría las políticas contables no cambian constantemente y eso pues es lo que va a permitir evaluar si las políticas, el programa de control interno se está cumpliendo adecuadamente y ese es un archivo que de año a año se debe mantener. Por eso se llama archivo permanente. Y el archivo de auditoría, propiamente dicho, pues son las cédulas de números, las cifras cuantitativas sobre los estados financieros del año que tú estás revisando en particular. El archivo de auditoría, dándolo más, un poquito más a profundidad, son los papeles de uso limitado para una sola auditoría. Se preparará en el transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a la fecha o por periodo a la que se trate. Más o menos qué debe contener estados financieros del periodo sujeto a revisión o examen y el periodo anterior, porque es un principio de contabilidad, la comparabilidad. No podemos trabajar solo con un ejercicio económico, hay que trabajar con dos. Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen, cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros, cédulas analíticas principales y subanalíticas de detalle de las cédulas sumarias, resultados de las circularizaciones, qué pasó con esas cartas que enviamos a clientes, a proveedores o a bancos o instituciones financieras, análisis de las pruebas de auditoría practicadas, documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría. Este, esos son los archivos que yo debo tener y que es para el año el ejercicio que esté haciendo. Ahora, con respecto a los archivos permanentes de auditoría, tenemos un poquito más de información, como su nombre lo dice, porque son los que se usan continuamente, siendo útiles para la comprobación de las cuentas, no solo en el periodo de que se preparan, sino para ejercicios futuros, como les decía anteriormente. Son año a año recurrente esa información que hay que tenerla allí. Sus datos normalmente se refieren al pasado, al presente y al futuro. En esto, pues también debe considerarse como parte integrante del conjunto de papeles de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se refiere los datos que contiene. Esto pues se conoce como archivo continuo. El contenido de este archivo permanente básicamente tiene la historia de la compañía, como les decía, el acta constitutiva y todas las modificaciones a ella, los contratos y convenios a largo plazo que se mantenga con una o varias organizaciones externas y que de alguna manera sean base y que se permanentemente sean sujetos a revisión para ver si se están cumpliendo esas cláusulas del contrato, los convenios, los plazos de entrega, etcétera, etcétera. Los sistemas y las políticas contables, los estados financieros de los últimos años siempre se van a ir archivando allí. El informe que hemos emitido como auditores, el estado tributario, situación financiera desde el punto de vista tributario, las conclusiones y las recomendaciones de las últimas auditorías. Eso es muy importante que se mantenga allí en ese archivo permanente, puesto eso le va a permitir al auditor que está llegando en este año revisar y ver de que si están cumpliendo o no hicieron caso a las recomendaciones hechas por los antiguos auditores. Y por supuesto, digamos que se tiene todos los años que estar reciclando las hojas de los papeles del trabajo de la auditoría anterior. ¿Por qué? Porque eso, pues hay una información allí importante sobre el balance o el año que estoy comparando. También los papeles de trabajo, por su contenido, eh, van a clasificarle o van a clasificarse en tres tipos de cédulas: cédulas sumarias, cédulas principales, las cédulas analíticas, desde el punto de vista de su contenido. Son hojas de trabajo multicolumnares, varias columnas que van a estar listadas por agrupamiento de la mayor
las cuentas de mayor del estado de situación financiera y del balance de comprobación, mejor dicho, con los saldos sujetos a revisión o a examen. Es un resumen o guía de las restantes cédulas, a qué se refiere cada cuenta. Estos papeles van a representar estados financieros en conjunto. Aquí pues va a iniciarse la técnica de análisis, pues empieza a descomponerse el todo en unidades de estudio cada vez más pequeñas. El método que se utiliza es el método deductivo. Podemos hacer un listado como un simple balance de comprobación, sin buscar ningún tipo de orden en particular, pero se va a encontrar muy conveniente hacerlo siguiendo el ordenamiento del balance general y del estado de resultados. Es decir, comenzar con mis cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingresos, costos y gastos. El rubro en la hoja de trabajo va a estar representado, o cada rubro va a estar representado por una cédula sumaria. Es advertir que no necesariamente el rubro debe representar una cuenta de mayor, pues va a quedar a juicio profesional o criterio del auditor agrupar dos o más cuentas y así se le facilita el proceso de examen. El criterio para agrupar las cuentas en las cédulas sumarias es la homogeneidad de las cuentas agrupadas, pues se requiere que las conclusiones del examen del grupo pues sean aplicables en las cuentas examinadas. Por ejemplo, si vamos a hablar de las cuentas por cobrar de manera global, ahí tenemos las cuentas por cobrar a los clientes, las cuentas por cobrar a los empleados, las cuentas por cobrar a socios, las cuentas por cobrar a directores, otras cuentas por cobrar. El rubro es cuentas por cobrar y esa puede ir abarcada en la cédula sumaria, pero va a ir detallada de cuánto corresponde cada una de ellas, qué porcentaje le corresponde por cobrar a los clientes, a los socios, a los accionistas, a los directores, a los empleados, otras cuentas por cobrar, etcétera. El esquema de una hoja de trabajo pues, es presentado cuando se describe la estructura de las cédulas de auditoría. Y es importante señalar aquí pues, que la columna va a contener los saldos a examinar. Este monto que aparezca ahí en esa columna es el monto que está sujeto a revisión o auditoría. Representa el primer término de la ecuación de auditoría, es la evidencia primaria. Estos saldos, pues obviamente, tiene ahí en ese estado financiero, va a dictaminar sobre estos saldos. En otras palabras, debe tener evidencia corroborativa de que esa evidencia primaria puede encontrar evidencia suficiente y competente que le exige la norma relativa a la ejecución del trabajo y que le va a permitir tener una base de razonabilidad cierta para emitir un juicio respecto a dicha cuenta. La obtención de esa evidencia constituye en sí lo que se llama como trabajo de campo y es la labor más dispendiosa de la auditoría, porque son más horas hombre que se van a aplicar, que se van a necesitar allí. Se obtiene aplicando técnicas y procedimientos de auditoría. Tiene como propósito convencer al auditor no solo de la razonabilidad o no de los saldos sometidos a exámenes, dado que estas técnicas y procedimientos van a buscar es convencer al auditor de que tiene plena autonomía para determinar y decidir aplicando las técnicas que él considere necesarias y adecuadas para emitir su opinión y si encuentra algún tipo de limitación en el alcance para verificar o evidenciar esas cifras, él debe indicarlo en un párrafo de limitaciones al alcance en su informe y que puede tener o no trascendencia al momento de emitir el párrafo de la opinión y que pues el auditor a través de otras técnicas y procedimientos alternativos logrará o no obtener la evidencia suficiente o competente. En la hoja de trabajo, pues obviamente se va a evidenciar lo que es lo denominado la evidencia primaria y que pues no es otra cosa que los saldos a examinar, saldos normalmente al 31 de diciembre de cada año, que es cuando se supone que la mayoría de las empresas cierran su ejercicio, es sobre esa cifra que se va a emitir opinión.
y se utilizarán las técnicas y procedimientos de auditoría para realizar ese trabajo de campo y buscar o encontrar esa evidencia corroborativa, la cual va a plasmar en sus columnas, en sus párrafos de opinión, y si da el caso, se realizarán ajustes o asientos de ajustes o reclasificaciones según el caso y si la materialidad o las diferencias sean de forma significativa. Y que por supuesto le va a permitir al tener al auditor mmm, más confianza sobre la razonabilidad de los estados financieros, el hecho de que yo sugiero un ajuste como auditor y la organización de la empresa me lo acepta, me lo admite, corrige su error y eso pues le da al auditor confianza y decir, ah, bueno, están aceptando mis recomendaciones y la reclasificación o ajuste que estoy haciendo y eso me va a permitir tener unos estados financieros más sanos, más razonables y que el auditor emita una opinión limpia o sin salvedades. En la manera de los papeles de trabajo, hay que conservarlos de alguna manera siempre el auditor, porque los papeles de trabajo son del auditor y tienen que tenerlos allí bajo su custodia en un lugar bien reservado, puesto de que, o a buen resguardo, como dicen, porque esos papeles de trabajo es la base fundamental de la opinión del auditor y para su dictamen. Y por lo tanto es el respaldo del trabajo que se realizó, del trabajo realizado por él y todo el equipo que conformó esa auditoría. Y pueden tener una utilización más allá de auditoría, pues son origen de información para futuras auditorías o si el gobierno o un organismo contralor del Estado puede requerirla o algún otro colega que ya sea otro auditor pueda solicitar esos papeles de trabajo y uno le puede facilitar alguna copia para que tengan soporte o basamento legal para realizar su posterior auditoría. Porque recuerden también de que los auditores no deberían, en teoría, ser los mismos ni recurrentes siempre, que eso es un tema un poco utópico, dado de que de alguna manera el ser humano es sociable por naturaleza, empieza a haber algún tipo de relación y de afinidad entre los auditores y la empresa que está sujeta a revisión o examen. De acuerdo a la importancia y responsabilidad que reviste para el auditor, los papeles de trabajo son de él, son de su propiedad. Deben estar disponibles, por supuesto, para ser exhibidos o mostrados en cualquier momento. Si las autoridades lo requieren, hay que mostrarlo. Si el cliente lo necesita, hay que mostrárselo. Si algún colega lo requiere porque es un nuevo auditor, también hay que hacérselos llegar una copia o, o sentarse a una reunión para compartir y conversar respecto a ese cliente. En cuanto a la determinación de las responsabilidades, este es un tema que los papeles de trabajo, pues bien fundamentados, con evidencias, con pruebas suficientes, competentes, permiten presumir las responsabilidades en cuanto a la violación de normas legales o normativas internas, procesos o procedimientos establecidos y no cumplidos que emiten sanciones al responsable. Con esos papeles de trabajo pueden servir de prueba para determinar responsabilidades en el caso de que ocurra algún hecho de tipo no apropiado a las normas de control interno o a normas de tipo legal. El orden o ordenamiento del papel de trabajo, pues digamos que lo más común es hacerlo de orden lógico, partiendo, arrancan con el archivo permanente, que eso pues se va a manejar como en un legajo que me permita decir, bueno, estos son los archivos permanentes que año a año es poquito lo que voy a cambiar, es el balance del año pasado para poner el de este, para el año que viene quitaré el balance de este año para poner el del año que venga y así sucesivamente. Y ordenados, por supuesto, de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos de manera lógica, que me permita ubicar fácilmente la información que se requiere. Hay que hacer unos índices o unas referencias cruzadas
para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo, para su rápida localización. Hay que colocar unas claves y a todos y cada uno de ellos en lugar visible para que generalmente con un lápiz, puede ser de color, eh, hacer las famosas marcas de auditoría luego que yo haga el índice y eh, puede también, por supuesto, ese índice saber de qué papel se trata, en qué lugar le corresponde en su respectivo archivo. Hay que enumerar todas las hojas, todos los folios. Es un proceso que no es muy complicado, pero sencillamente hay que tener orden para poder ubicar la información a futuro, porque recuerden de que no todo el tiempo ni somos los mismos auditores que hacemos el trabajo de auditoría a una empresa y la memoria de nosotros sería abusar de ella para tenerla constantemente. Decías en la página 24 es donde tengo la información sobre propiedad, planta y equipo. Si pasa un año, has hecho muchas auditorías, tú realmente no te acuerdas. Por eso la importancia de tener un índice. Eh, en teoría, pues no me importa, no importa pues si el sistema escoja como índice el sistema que se use, pero lo que sí es importante, proveer un ordenamiento lógico y que sea suficientemente elástico para poder incluir incluso posibles modificaciones y que no me afecte el orden. Los sistemas de indexación que podemos mencionar, podemos decir que un índice numérico o alfabético, un índice alfabético, disculpen, un índice alfabético doble, índice alfabético doble numérico, un índice numérico, un índice decimal, un índice de plan único de cuentas guiado por el plan de cuentas, como lo vemos allí, que podemos tener uno activo, dos pasivos, tres patrimonio, cuatro ingresos, cinco gastos, costos de venta, seis, etcétera, etcétera, así como lo puedas tú organizar. Aquí pues tienen en su material que ustedes van a tener allí un ejemplo de índice alfabético doble numérico y del índice numérico. En el alfabético numérico podemos BG, balance general 1, balance general pasivo, lo podemos llamar en la hoja de trabajo BG2. Y en cuanto cuando usamos índice alfabético doble numérico, pero cuando usamos solo índice numérico, decimos balance general pasivo, es el número 2, balance general patrimonio 3, estado de resultados e ingresos 4, estado de resultados e ingresos 5, pero en alfabético numérico doble podemos decir ganancia y pérdida, o R, que es estado de resultados 1, y estado de resultados 2 cuando es los egresos. Y otra serie de cuentas que ustedes van a encontrar allí que les va a permitir darle mayor información al respecto o ampliar, tener una idea de cómo organizar unos archivos o unos papeles de trabajo acordes a las necesidades de ustedes, principalmente porque son los manejadores de esos papeles de trabajo, pero también para terceras personas a la hora de ubicar esa información para el futuro. En los archivos, los papeles de trabajo o de la auditoría van a tener un ordenamiento lógico, siguiendo el listado de los rubros de la hoja de trabajo. Si estos lo están en orden de presentación en los estados financieros, pues este también será el orden en que se deben colocar los papeles de trabajo en el expediente. Es decir, primero lo que se refiere a las cuentas de activos, luego a las cuentas de pasivo y capital y por último lo referente a los estados de resultados. Las marcas es muy importante porque las marcas son las que te permiten eh, dar hechos o técnicas o procedimientos para que el auditor pueda eh, marcar en una cédula de anítica o en una cédula de detalle situaciones que puedo resumir con una marca particular y que no requiero volver a escribir como una especie de introducción tan larga para que quede otra vez
escrito allí, sino que con una marca y luego tengo una cédula que explico las marcas. Cada vez que yo coloque un símbolo, esto quiere decir que ya está eh, verificado, por ejemplo, verificado en un balance general, verificado contra el libro mayor. Entonces yo hago una marca de que todos los saldos han sido verificados contra el libro mayor, por ejemplo. Eh, o cuando realizamos una conciliación bancaria, los cheques pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben estar cotejadas con el libro de bancos para poder comprobar de que estén bien girados y elaboradas en cuanto al monto, el número, fecha, beneficiario, número de cuenta, etcétera, etcétera. Cada uno de esos cheques y consignaciones cotejadas debe tener una descripción de lo que se realizó y en lugar de escribir toda esa operación junto a cada cheque y consignación, lo que se utiliza es un símbolo o una marca de comprobación, cuyo significado se explica una sola vez en un lugar apropiado, que es lo que hablamos, la cédula de explicación de marcas, a manera de conservación, de conveniencia, de manera de que también el orden, el procedimiento quede bien organizado y bien presentado también, porque incluso esa parte es importante que manejemos organización en la presentación de mis cédulas o en mis actividades y en mis marcas de auditoría. Debemos utilizar para las marcas un color diferente al del color del texto que se utiliza para la planilla para hacer los índices. Las marcas deben ser sencillas, claras, fáciles de distinguir una de otra y en el primer papel de trabajo, el archivo de auditoría debe ser la cédula de las marcas de auditoría. Ustedes en su material tienen una serie de ejemplos allí de papel, de marcas que pueden utilizar. Las marcas también de auditoría son de uso libre, son libre albedrío, las que yo puedo utilizar de acuerdo a mis necesidades propias de la organización o de mis necesidades como auditor. Ya hablando de lo que es la evidencia física y documental que debemos o que se obtienen en la realización de la auditoría, esas evidencias suficientes, competentes, relevantes, que van a fundamentar los juicios y conclusiones que va a formular el auditor. Esa es la evidencia. La evidencia física se obtiene mediante la inspección, la observación directa de las actividades de bienes o sucesos, que pueden presentarse en forma de documentos, fotografías, gráficos, cuadros, mapas, muestras, materiales, etcétera. Debe ser confirmada adecuada y oportunamente por los auditores. Se presentan por notas fotográficas, gráficas, cuadros, mapas o muestras de materiales. La evidencia documental puede ser de carácter física o electrónica. Pueden ser externas o internas a la organización. Las evidencias externas abarcan, entre otras, cartas, facturas de proveedores, contratos de auditoría externa, otros informes o dictámenes, confirmaciones de terceros, las evidencias internas que tienen su origen en la organización. Incluye también, pues, entre otros, los registros contables, las correspondencias enviadas, las restricciones de los puestos de trabajo, los planes de presupuestos, los informes internos, políticas y procedimientos internos. Y la confiabilidad de estas evidencias documentales tiene que valorarse en relación con los objetivos de la auditoría. No todo lo que se diga o lo que escuchen podemos decir que es verdad, sino que debemos tener nuestras pruebas para tener esa confiabilidad de la información que se está recibiendo y que se está procesando o la que estamos en pleno proceso de examen o auditoría. Se requiere pues que las confirmaciones, si se van a realizar como prueba, que por lo menos tengan una confirmación por escrito del entrevistado, el análisis de múltiples fuentes independientes que revelen o expliquen los hechos analizados, la evidencia analítica que surge del análisis y la verificación de esos datos. El análisis, por supuesto, puede realizarse sobre cálculos, indicadores de rendimiento, de tendencias reportadas en los informes financieros de otro tipo de organización u otras fuentes que pueden ser utilizadas también
para efectuarse comparaciones con normas obligatorias o niveles propios del sector al que pertenece la organización. Evidencias informática puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, instalaciones, soportes, tecnología de personal informático para determinar, por supuesto, la confiabilidad de la evidencia de informática para el auditor. También, por supuesto, puede efectuar una revisión de los controles generales en los sistemas automatizados y los relacionados eficientemente con las aplicaciones que incluyan todas las pruebas que sean permitidas. Si no revisa los controles generales y los relacionados con las aplicaciones o con prueba de esos controles, pues no, si no son confiables, podemos practicar pruebas adicionales o emplear otros procedimientos, porque lo importante allí es que el auditor tenga plena satisfacción, plena confianza de que el procedimiento que esté aplicando le va a brindar una seguridad razonable para emitir su juicio o su dictamen a la hora de presentar ese informe de auditoría. Los requisitos básicos, por supuesto, de la evidencia van a estar referidos a la suficiencia, a la competencia y a la relevancia. ¿Por qué? Porque indudablemente si la información que tú tienes allí en esos papeles de trabajo no es suficiente, no es competente y no es de relevancia o importancia, entonces, ¿sobre qué elementos, sobre qué aspectos estás tú preparando tu informe de auditoría? En base a qué vas a tener tu nivel de seguridad o de razonabilidad de que esos estados financieros están ajustados a las normas internacionales de auditoría? Todo eso engloba esas herramientas fundamentales para tú, al fin de cuentas, emitir la opinión, que es lo que para los clientes y para terceras personas es lo que le interesa, la emisión de la opinión por parte del auditor en cuanto a la razonabilidad no de los estados financieros para uno o varios periodos determinados. Y para nosotros como auditores, los papeles de trabajo es la columna vertebral, la parte fundamental, la parte de evidencia, la parte demostrativa, la parte de prueba que te va a permitir decir, bueno, yo la opinión que me emití fue en base a esto, a estos papeles de trabajo, a estas pruebas de auditoría, a estos procedimientos, a estas confirmaciones, a estas circularizaciones y a estas encuestas, cuestionarios que realizamos y evaluaciones a las pruebas del control interno, tanto aguas adentro como aguas afuera de la organización, que me permitieron tener una satisfacción para lograr emitir un juicio profesional apegado a la ética, a los valores, a los principios y, por supuesto, regidos a las normas internacionales de auditoría. Bueno, no me resta más que darle las gracias. Estamos, como siempre, abiertos para cualquier duda y seguimos en contacto. Hasta luego.